Adelante, hermano Mario, bienvenido. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das de servir al cuerpo. Como siempre, pedimos que seas tú el encargado, el director, el que ejecutas, el que hablas, el que ministras, para que tu cuerpo sea edificado. Confiamos en ti, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Ya hacía un tiempecito que no nos veíamos, pero qué bueno verles. Y siempre me gusta recordarles, después de que comienzo a hablarles, que quizás mi compartir es un poquito diferente, no que sea algo diferente en términos del contenido, sino la presentación, porque mi función aquí no es repetirles todo lo que ustedes van a ver esta semana, sino por el contrario, lo que quizás ustedes no verían en esta semana, para que tengan una visión panorámica más amplia de toda la carga que el Señor tiene. Por eso, además de el material que siempre utilizamos, que es el bosquejo, la combinación de recursos como la conferencia, el libro, alimento matutino, y este medio, que también es otro medio para los santos, y la versión recobro, son diferentes elementos que utilizamos para preparar este mensaje. O sea que no es únicamente repetir lo que está ahí, porque no es, como dijo Víctor Molina en una conferencia anterior, no es un mensaje, sino le estoy trabajando los elementos más cruciales para que ustedes puedan a su vez profundizar y ver. Y para eso siempre hace falta tener un panorama completo de todas las cosas, un panorama completo de todas las cosas. Y estamos hablando de Primera y Segunda Samuel, y Primera y Segunda Samuel tiene mucha revelación intrínseca, mucha revelación profética, que va más allá de la historia, que va más allá de los eventos. Y estamos buscando diferentes aspectos, detalles de esa historia que nos revelen más la carga del Señor, que es la edificación de su cuerpo para su venida. Y como vieron la semana pasada, en 1 Samuel se expone el fracaso de Elí y del pleno desvío de la economía divina. Y este fracaso vino en tiempos de una degradación intensa. Y Elí fue la consumación de ese proceso de degradación, reflejado siendo el líder del cuerpo, el líder del pueblo de Israel, el hombre que se supone que trajera dirección, el hablar de Dios, estaba inmerso en esa degradación. Así que el viejo sacerdocio de Elí se hizo deficiente, degradado, cayó al punto más bajo de decadencia. Así que Dios anhelaba tener un nuevo comienzo para él poder llevar adelante su economía. Así que desde Génesis hasta Malaquías solo existe una línea recta que nos lleva directamente al Cristo en gloria, que reina, encabeza todo el universo. Ese es todo el proceso. Existen muchos versículos en la Biblia que pudiéramos traer como base para esta carga de que Dios desea una expresión, Dios desea un cuerpo, Dios desea un reino. Pero curiosamente, preparando y estudiando estos mensajes, me acordé cuando yo era pequeño, mi familia, directa o indirectamente, siempre tuvo un trasfondo cristiano. Y mi abuelo, y yo lo escuchaba, yo no sabía lo que estaba diciendo, pero yo lo escuchaba y me acordé en estos días de esa expresión de él. Los tiempos
el tiempo se está acabando, hay que leer la profecía de Jeremías 33, decía él. Y volvía otro día, pasaba, recuerden que hay que leer la profecía de Jeremías 33. Siempre decía así, nunca me la decía, así que yo no sabía, pero no se me olvidó. No se me olvidó. Así que casualmente, buscando entrar en la base de esta carga, me fui a Jeremías 33. Y Jeremías 33 encierra la carga de este libro y del deseo de Dios, de lo que Él desea hacer. Y aquí vamos a leer algunos versículos de Jeremías 33 juntos. En Jeremías 33, 14 dice: He aquí vienen días, declara Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado acerca de la casa de Israel y acerca de la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David el renuevo de justicia, y él hará derecho y justicia en la tierra. Obviamente está hablando de Cristo. Jeremías está hablando de Cristo, que es el centro y la carga y la dirección que Dios utiliza con Samuel para esta profecía que está trayendo aquí Jeremías. Pero no solamente anuncia a Cristo, miren qué más anuncia. Dice: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y este es el nombre con el cual ella será llamada Jehová, justicia nuestra. Porque así dice Jehová. Número 1, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni los sacerdotes levíticos faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto, ofrezca ofrenda de harina y haga sacrificio continuamente. Como puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me ministran. ¿Qué está diciendo ahí? Estos versos nos muestran que hay un proceso que Dios continuó, continuó y se detuvo. Y aquí es donde entra el título de este mensaje, el ministerio de Ana. El proceso de Dios para establecer su reino con la venida de Cristo y su reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Fíjense que dice que va a multiplicar la descendencia de David mi siervo y los levitas que me ministran. ¿Por qué no dice el pueblo? No, él especifica los levitas que me ministran. ¿Quiénes son los levitas que ministran? La iglesia. La iglesia somos los levitas que ministran hoy en esa profecía. Y esa carga de Dios está implícita en el libro de Samuel. Podemos decir en pocas palabras la carga del libro, que es que Dios consiguió una persona en la tierra afín con su corazón y con su deseo, y esta persona es Ana, que oró la oración de Dios, tocó el corazón de Dios y Dios la complació, y que a través de Samuel Dios pudo continuar adelante. Ese es todo el mensaje. No obstante, mi deseo es que vean la profundidad de este asunto de lo que hizo Ana, que vean cuán pesado y serio es este asunto para Dios y cuán importante esta pequeña mujer, esta insignificante mujer comparado con los grandes de los tiempos de esa época, cómo Dios la utiliza para él poder moverse.
Así que podemos decir que el anhelo, siguiendo la pista de Jeremías, el anhelo de Dios es tener que un reino de sacerdotes. Es tener un reino de sacerdotes. El ministerio sacerdotal no es la intención de Dios que sea otorgado a un grupo privilegiado, sino que es la función de todos sus hijos. Como dijo Jeremías, los levitas se van a multiplicar para que me ministren. Hoy el Señor ha cumplido esa profecía. Es decir, todos sus hijos debemos ser sus representantes, su expresión, su voz en este universo, como sacerdotes. Por eso cuando hablamos del reino de los cielos, casi nunca armonizamos el reino de sacerdotes con el reino de los cielos, pero hermanos, es una sola cosa. El reino de los cielos es la manifestación del reino de sacerdotes, que ahora son sacerdotes, profetas y reyes que representan a Dios, hablan por Dios y administran junto con Dios en su reino hoy en la tierra. Esa es la iglesia. Pero para que veamos la carga bien y podamos apreciar cuando entremos a la oración de Ana y la carga de Ana, le quiero dar un paseíto otra vez por la Biblia para recordarle muchas cosas que hemos hablado. Pero es bueno recordarlas y meterlas en este contexto. Ya saben que en Génesis 3:21 dice Jehová dijo, y Jehová Dios hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Saben, este fue un acto de mucha trascendencia, muy importante. Pues fue en este momento, oigan bien, que se activó el poder eterno de Cristo en la cruz. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, lo dice Apocalipsis 13:8 y en una nota de Primera de Pedro, el ministerio también lo repite y dice en Apocalipsis 13:8c, del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Qué pasó ahí? Dios activó en ese momento de la caída de Adán la inmolación de Cristo e hizo válida el uso de sacrificios. ¿Para qué? Para mantener la comunión con el hombre. Y esos sacrificios eran un tipo de la realidad que habría de venir, pero esos sacrificios no estaban basados en algo sencillamente, solamente de imagen. No, tenían un peso. ¿Cuál era el peso? El Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, es decir, en Dios, en su presencia. Así que este fue el primer gran acto de gracia y expiación entre Dios y el hombre. Algún otro día podremos hablar un poco más de lo que es este tema de la gracia. Fue maravilloso, pero fue un gran acto de gracia. Luego en 3:21 vemos todavía que Dios activa la función sacerdotal. ¿Cómo? Dios le sirve de modelo a Adán. Técnicamente el primer sacerdote fue Dios también, porque Él le sirvió de modelo a Adán para que aprendiera a utilizar los sacrificios expiatorios para reiniciar la comunión con el hombre caído. Y utilizo a propósito la palabra expiación porque implica cubrir, no implica borrar, sino que se cubrían, pero al cubrirse por los sacrificios, Dios podía hablar con el hombre, tener relación con el hombre e interaccionar con el hombre para llevar al hombre a moverse en su economía. ¿Y cómo sabemos que fue eso así? Bueno, lo vemos con la tragedia de Caín y Abel y la disparidad de las ofrendas. Como Abel, afinado por su padre, estaba criando ovejas. ¿Para qué? No se comían las ovejas en ese tiempo.
para hacer sacrificios a Dios, que su padre le había entrenado y lo había perfeccionado. Y Abel, Caín lo sabía, pero a Caín le molestó eso y dijo, no, ¿y yo? ¿Y lo que yo hago? ¿Y mi trabajo? Yo le voy a ofrecer también una ofrenda a Dios de lo que yo hago y él lo tiene que aceptar. Pero él lo que no sabía era que la ofrenda de Abel estaba dentro de la carga y la economía de Dios que los iba a llevar a Cristo. La ofrenda de frutas y vegetales era muy bonita, pero estaba fuera de la carga de Dios para moverse hacia la ruta de su Hijo. Así que después vemos todo el proceso, toda la línea que sale, y este término, la línea de la vida, lo van a ver esta semana, la línea de la vida que Adán logra establecer, aún dentro de la caída, Adán logra establecer la línea de la vida, se lo transmite a su primer hijo, y su primer hijo lo transmite a su segundo hijo, y su segundo hijo lo transmite, y lo transmite hasta que llegamos a Noé. Hay un mensaje que dimos hace un tiempo que hablamos de todos esos personajes, ustedes lo tienen que tener por ahí, pero Noé es la culminación de ese proceso de la línea de la vida. ¿Y saben qué todo el mundo hacía? ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Un sacrificio. Pero ¿y dónde estaba el sacerdote para hacer los sacrificios? En ese momento todos eran sacrificios. Todos eran sacerdotes, perdón. En ese momento todos tenían la autoridad. Todos tenían la capacidad de moverse, ofreciendo sacrificios. No era algo exclusivo de unos profesionales, sino que era lo que Dios anhelaba, un reino de sacerdotes. Y eso estuvo funcionando así desde Adán hasta Caín. Luego hay una brecha y luego entonces Dios saca a Abraham de esa brecha. Y Abraham lo vemos que aún saliendo de un lugar de contaminación y de idolatría, aún Abraham guardó esa práctica de ofrecerle sacrificios a Dios y de invocar el nombre de Dios también. Hay lugares donde Abraham dice invocó e hizo sacrificios. O sea que las dos prácticas que Adán y sus hijos hicieron, que era los sacrificios e invocar el nombre, a Adán la capturó, ¿cómo se llama? Abraham la capturó. Abraham la capturó y la trabajó, aún saliendo de ese ambiente de idolatría en donde estaba. Así que de Abraham nos movemos entonces a Moisés. Y ya sabemos todo el proceso de Moisés, cómo Dios lo llama y todo este asunto y cómo finalmente pues él acepta y ya se le habla al pueblo, el pueblo sale, el pueblo está en proceso de salir y ya están todos ahí en proceso de salir. Y aquí ocurre otra cosa interesante, en Éxodo 12:6. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, refiriéndose al Cordero, lo inmolará toda la congregación de la asamblea de Israel al crepúsculo. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes de la puerta, en el dintel de las casas donde han de comer. Así que el primer gran acto de salvación corporativo, porque Adán era corporativo, lo hizo en Adán, y aquí vemos el segundo gran acto de salvación y de expiación corporativa, porque Dios le dice a todos en cada casa que ofrezcan sacrificios esa noche. ¿Y dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde estaban los sacerdotes? No habían sacerdotes. Cada casa
eran sacerdotes. Cada familia era un sacerdote, con la autoridad de ofrecer sacrificios a Dios. Así que ese sacrificio fue muy crucial. Tan importante fue lo que Dios hizo de activar la inmolación de Cristo y ofrecer sacrificios como este sacrificio, en donde Dios muestra ahora no ya una pareja, sino miles y miles de personas que en cada familia ofrecieran sacrificio. Así que esto nos está hablando de cuánto Dios amaba este asunto del sacerdocio. En Éxodo 19:5 ya el pueblo sale, cruza el Mar Rojo, sube entonces al monte Sinaí y Dios habla con el pueblo. Ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi tesoro personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes. Ahí está otra vez. Nación santa. Y entonces Dios le dice a Moisés, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermanos, en estos dos versículos Dios le definió su economía, su propósito, su deseo, y como que le insinuó que lo podía hacer con ellos. Ahí mismo. Era como que iba a haber un atrecho para que ellos entraran en esta dimensión, en la dimensión del reino, y pudieran recibir la vida divina. Luego Pedro, 1 de Pedro 2:5, casi lo repite, pero ya la iglesia, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio, ¿qué? Santo. ¿Quiénes son los sacerdotes ahora? Lo que dijo Jeremías 33, se multiplicarán los levitas. Y ahí está ahora diciendo Pedro, ustedes son los levitas, ustedes son el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y Apocalipsis 1:6 al final concluye, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Así que estos son los levitas, presentados en Jeremías 33:18. Cuando dice que no faltará sacerdotes para que haga sacrificio continuamente. Hoy estamos en eso. Así que la redención lograda mediante la sangre de Cristo no solo hizo de nosotros un reino para Dios, sino también sacerdotes para Dios. El reino tiene el fin del dominio de Dios, mientras que los sacerdotes son para la expresión de la imagen de Dios. Este es el real sacerdocio, cuyo fin es el cumplimiento del propósito original que Dios tenía al crear al hombre. Este real sacerdocio es ejercido hoy en la vida de iglesia. Fíjense qué maravilla. Será practicado intensivamente en el reino milenario y tendrá su plena consumación en la nueva Jerusalén. O sea que este sacerdocio va a perfeccionarse y va a llegar a unos niveles espirituales muy altos. ¿Y cómo el pueblo de Israel podía llegar a hacer eso? Al permanecer en la presencia de Dios, el pueblo de Dios se convierte en un reino sacerdotal y una nación santa. Como sacerdotes, ellos viven en la presencia de Dios, disfrutándole como su porción, al mismo tiempo que Él los disfruta como su tesoro. Así que este mutuo disfrute entre Dios y su pueblo hace que éste sea apartado para Dios, separándolo de todo aquello que no es Dios mismo
y haciendo de ellos, ¿qué? Una nación santa. Esa pudo haber sido el gran salto para el pueblo de Israel si ellos hubiesen recibido la oferta, si hubiesen recibido la declaración de bodas que Dios le hizo ahí para que ellos lo aceptaran, lo amaran y lo recibieran como Dios. Pero ¿qué pasó? Éxodo 20:19 nos muestra el gran rechazo. Después que oyeron, porque la ley Dios no se la dio escrita originalmente, se la habló completa. Él la habló completa. Pero ellos no la escucharon. Ellos no la escucharon. Dios estaba hablando. Dijo, recuerde que al principio de la ley que decía, háblale al pueblo, que voy a hablar con el pueblo de estas cosas. Y vino y Dios, todo ese capítulo 20 que empieza ahí en Éxodo es el hablar de Dios hablando la ley. Las tablas no fueron escritas la primera vez, no, esa fue la segunda vez. La primera vez Dios habló todo al pueblo. ¿Por qué hablar? Porque por el hablar viene la fe. Por el hablar Dios se transmite al pueblo. Pero ¿qué pasó aquí? Dice Dios, el pueblo no entendió. El pueblo no entendió. Ni vio el deseo de Dios. ¿Y sabe lo que le dijeron a Moisés en el verso 20-19? Habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros. Éxodo 20:19. Habla tú con nosotros, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Esta fue la petición del pueblo más impropia y triste que pudo haberse presentado a Dios. Rechazar el hablar de Dios, rechazar la presencia de Dios, sencillamente quedaron desprovistos. Así que Dios no tuvo otra cosa que moverse a otra etapa de una ley escrita, objetiva, la cual ellos sencillamente no podían cumplir. Pero Abraham, sin embargo, cuando miramos algunos hombres de Dios en la Biblia, participaron de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Abraham, Romanos 4:3 dice, ¿por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Es decir, Abraham ni siquiera estaba circuncidado, pero Abraham, con todos sus errores, con toda la mezcla que tenía un corazón para Dios, escuchaba a Dios y Dios se le podía aparecer y hablar. Esos son los dos elementos, que Dios se aparezca y Dios hable. Y entonces se produce en nosotros el creer. Esa es otra conferencia maravillosa que viene por ahí, explicando lo que es la parte intrínseca de la fe. Así que podemos ver la importancia de oír la palabra, como dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Cristo. Así que imagínense qué hizo el pueblo de Israel cuando dijo, no hable Dios con nosotros. Estaba cerrando completamente al fluir de Dios en ellos para que entrara el creer y se activara todo el elemento de la fe. Ni querían estar presentes, ni querían escuchar. Los dos elementos esenciales por el cual Abraham fue justificado y todos los anteriores desde Adán hasta Noé, todos ellos participaron de la presencia y el hablar de Dios. De ahí en adelante fue todo cuesta abajo. Entonces ya ahí vemos las partes que conocemos. Dios le dice a Moisés que suba al monte, le da las leyes. Usualmente todo el mundo piensa que fue por primera vez, pero es por segunda vez. La primera vez se la dio hablada, ahora se la va a hacer escrita.
¿Por qué? Por la negatividad del pueblo a escuchar y de querer apreciar su presencia, Dios lo hace todo objetivo. Ya saben lo que pasó con el becerro de fundición mientras Moisés estaba arriba buscando las tablas. Luego vemos el horrendo evento de cuando Moisés viene y se da cuenta que hay una gran contaminación. Los levitas son los que se ponen del lado de Moisés. Hay una matanza de 3,000 hombres. Se consagran los hijos de Aarón y sus hijos para servir en un sacerdocio exclusivo en el tabernáculo. Aunque posteriormente es que se ordenan, pero aquí ya Dios dice, conságrense. Pero, ¿qué pasó? El sacerdocio poco a poco también se degrada hasta desaparecer, hermanos, hasta desaparecer. Y aquí entramos entonces al libro de los jueces. Voy montado en un jet, corriendo con ustedes la Biblia. Ya estoy por Jueces. Ya estamos en Jueces. Y llegó Jueces. ¿Qué pasa el tiempo de los jueces? Los jueces eran los guías, representantes de Dios en la tierra para dirigir el pueblo, porque Dios no tenía a nadie. Así que Dios tuvo que ir escogiendo a algunos que le representaran para que pudieran proteger al pueblo de Israel del ataque del enemigo. El pensamiento central del libro de Jueces es que Israel abandonó a Dios, sufrió derrota a manos de sus enemigos, cayó en podredumbre y como no había rey entre ellos, cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Así que los jueces vinieron a ser un paso intermedio en medio de una situación degradada. Y el pueblo era derrotado, era una situación de degradación inmensa, había la mezcla completa de ellos con las mujeres paganas, con las tribus de los cananeos. Entonces Dios mandaba al juez, el juez los libraba de las manos de sus opresores, Dios le impartía el espíritu económico, de autoridad, de poder a esos jueces, para que pelearan, para que vencieran. Pero luego caían otra vez en corrupción y ponían otro juez. Y se repitió, ¿cuántas veces? 7 veces ese ciclo. Al punto que hubo jueces que también se degradaron, como Gedeón y Sansón. Empezaron muy bien, pero fueron degradados por la misma cosa, por la misma contaminación. Así que ese es el preámbulo, ese es el ambiente que encontramos a Ana y su esposo y todo el ambiente que estaba ahí. Así que por eso es tan importante esta oración de Ana, porque la situación había llegado a una decadencia completa. Así que Elcana, que es el esposo de Ana, vivieron durante el tiempo de Elí, justo en medio de la decadencia, y de la degradación. Así que Dios no tenía otra alternativa que utilizar a una pareja que, aunque parte de la degradación de la época, tenían un corazón para Dios. En esos días, Dios no estaba buscando hombres perfectos. Era demasiada degradación. Dios estaba buscando por lo menos hombres con un corazón que le amaran a Él, que le escucharan. Primera de Samuel 1:1 dice, hubo un varón de Ramataim Sofín, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Y aquí el 1:2 dice, y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y no quiero dejar pasar por alto esto porque
como que uno se acostumbra a esto que dice, y tenía 2 mujeres. Ah, pues está bien, tenía 2 mujeres. Bueno, no. Esto es un cuadro que nos habla de la degradación que había en ese tiempo. Una degradación que venía ya por siglos, en donde todo se alteró, todo se cambió, se cumplió lo que decía Isaías, lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Estaba todo completamente deteriorado. Así que se presenta aquí de una manera como natural y espontánea. Bueno, un hombre que tenía 2 mujeres, sí, tenía 2 mujeres, cierto, pero era parte del proceso de la degradación. Si miramos hacia atrás, ¿cuántas mujeres tenía Adán? 1. Y hasta Noé, toda esa descendencia, uno puede darse cuenta que todos ellos tenían que una esposa. No dice que Noé subió 2 esposas ni 3 esposas al arca, una esposa. ¿Qué pasó después? Se degradó, se mezcló. Los descendientes del tataranieto de Caín, Lamec, de ahí se prolifera de esta contaminación y mancha la historia del hombre hasta que llegamos aquí a esta hermosa historia que, aunque es algo normalmente social y Dios no lo cuenta porque si el pecado la persona no sabe, Dios lo deja hasta que madure y crezca, pero no es algo normal. Pero vamos a hablar ahora del asunto porque quiero aclararlo. Así que Elcana y Ana preservaron la carga de Dios del principio de reproducir descendencia para Dios. Ellos tenían esa carga dentro de ellos. Desde Génesis 2:24 leemos que hay un mandato para la pareja, que la pareja sean una sola carne. ¿Y cuál es el propósito de esta pareja ser uno? Producir descendencia que represente a Dios y exprese a Dios. Y que tengan la reproducción de muchos hijos para Dios. ¿Dentro de qué? Dentro de la línea de la vida. Esa era la carga de Dios. Abraham, como Rebeca, tuvieron el mismo sentir de esta descendencia que fuera asegurada. Lo vemos en Génesis 24:3, donde Abraham está hablando con su siervo y le dice, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. De ahí no. ¿Por qué? Porque Abraham estaba claro que tenía que salir una descendencia para Dios. Y con las mujeres cananeas no se puede. Los hermanos y las hermanas de la iglesia deben entender ese principio. El matrimonio es para la vida, es para la iglesia. La boda del juez, esa es la que se refiere que en los días de Noé se casarán y se darán en casamiento. Ese son ese tipo de boda. Pero en la iglesia se da para que Dios tenga ¿qué? Su descendencia y su expresión. Y luego Génesis 27:46 dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het, las hetitas. Y si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, esta es la expresión más contundente. ¿De qué me servirá la vida? ¿Cuál fue la carga de Rebeca que le impartió Isaac, que le impartió su suegro, Abraham? De que había una descendencia y que los hijos, Dios los puso ahí para que siguieran esa descendencia para él. Así que este punto nos permite comprender la oración de Ana. Este punto nos permite entender la carga de Ana. No fue que este asunto le llegó a ella de momento, no fue que solamente es que se sentía mal porque no podía tener hijos y Penina tenía hijos y ella no tenía hijos. No, es que Ana deseaba darle descendencia, no a su marido, darle descendencia a Dios. Ana, al ser estéril,
no podía contribuir con el deseo de Dios con su descendencia. Así que esa fue su carga. Debemos entender a Ana. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo, Dios quiere un pueblo de sacerdotes. Dios quiere producir tener una reproducción de muchos hijos que le sirvan y que le honren. Y Ana se sentía parte de esa carga. Ese es el proceso, el plan de la economía de Dios. Estaba ahí escondido. Y como ellos permanecieron en la línea de la vida que Dios estableció, ellos tenían la sensibilidad de Dios y la carga de Dios dentro de ellos. Ellos sabían. Así que en medio de toda la degradación que había, Elcana y Ana permanecieron en la línea de la vida que Dios había ordenado para cumplir su propósito eterno. El objetivo final, claro está, de esta reproducción es Cristo. Es que el último parto, el último parto de todo el Antiguo Testamento se diera en Cristo para que entonces surgieran miles de partos y que el Señor tuviera su máxima reproducción, que fue la profecía de Jeremías 33. Así que todo esto desde Adán, que comenzó haciendo sacrificios y estableciendo una línea de la vida, desde sus hijos hasta Noé, y de Noé a Moisés, y de Moisés llegamos a Ana, en medio de la decadencia, en medio de la ceguera, en medio de los líderes espirituales sin entender ni saber nada de nada, sencillamente comiendo, bebiendo, estando allí, haciendo los ritos, sin ninguna visión. Pero Elcana y Ana permanecieron en la línea de la vida con la finalidad que Dios cumpliera su propósito eterno. Y todo esto no es solamente para nuestra salvación. No tenemos que preocuparnos tanto por nuestra salvación, sino buscar el propósito eterno de Dios. Y como dice, buscad el reino y su justicia, las demás cosas que vendrán por añadidura. Dios pudo motivar a Ana porque ella era uno con él al permanecer en la línea de la vida. ¿Qué es permanecer en la línea de la vida? Buscar la presencia de Dios y escuchar el hablar de Dios. Mientras Dios podía encontrar, aunque fuera una persona que pudiera mantenerse en esa atmósfera, Dios podía seguir adelante. Necesitamos aspirar a ser hoy los Anas que Dios necesita. Necesitamos orar que Dios nos dé tal corazón y tal deseo para mantenernos en la línea de la vida y para que el Señor pueda cumplir su propósito. Así que Dios actúa en medio de una oración intensa que Ana hace. En 1 Samuel 1:10 dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró mucho. Oiga esa expresión. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró mucho. Y aquí en Éxodo 15:23 nos habla también de un proceso de amargura que es tipológico. Cuando dice, cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por tanto llamaron su nombre Mara. Así que en ese momento Ana estaba tomando de las aguas amargas en medio de una situación donde ella se sentía completamente impotente, donde ella no sabía qué hacer. Así que lo único que pudo hacer fue entrar en oración intensa para Dios. Así que por un lado aquí está Ana y por otro lado está Penina, que se mofaba de ella, le enseñaba a sus hijos
Y aquí nos dice el ministerio que estas dos mujeres representan dos ministerios separados. Sí, sí, claro está. Siempre que uso la palabra ministerio, cuando decimos el ministerio de Ana y los dos ministerios, la palabra ministerio, como digo siempre y sigo enfatizando, lo único que significa es servicio, diaconía. Eso es todo lo que significa la palabra ministerio. No es que ya tienes un título y te dieron un ministerio, no, eso no es. Es un servidor. El ministro es un servidor. Así que el ministerio de Ana es el servicio de Ana. Entonces, aquí hay dos servicios diferentes. Por un lado, Ana tenía un servicio elevado. Era trazar el camino para que Dios pudiera producir el sacerdocio y el reinado. El ministerio de Ana, el servicio de Ana era tener muchos hijos. Tenía muchos hijos, está bien. Tenía descendencia para Dios, perfecto. Pero dentro de la descendencia para Dios, ahora necesitamos buscar un nivel más alto. Y es buscar a aquellos que expresan a Dios, representan a Dios y entran en la función sacerdotal y el reinado. Por eso en la vida de iglesia podemos predicar el evangelio y mucha gente se puede salvar y lo podemos bautizar y está maravilloso. Pero Dios está esperando no solamente eso, sino que muchos entren en esta dimensión de Ana y que muchos puedan llegar a ser aquellos que pongan el terreno apropiado para ser vencedores y que Cristo pueda llegar. Esa fue la puerta que Ana abrió. Muchas veces para que eso ocurra, nos tienen que pasar cosas parecidas a las que le pasó a Ana. Ana tenía su matriz cerrada y tenía a esta otra mujer frente a ella teniendo hijos. Y eso la trajo amargura y tristeza por la visión que ella tenía de tener descendencia. Así que cuando Ana oró a Dios, Ana lo hizo no de una manera mecánica. Ana lo hizo como que sin esto me muero. Yo necesito que Dios me escuche. Y Dios permite muchas veces eventos, circunstancias especiales para que podamos orar en armonía con su deseo. Así que, ¿cuál fue el ministerio de Ana? El ministerio de Ana fue la oración en la tierra que armonizó con la operación de Dios en los lugares celestiales para que Dios pudiera en la tierra llevar adelante su propósito. Maravilloso. Podemos decir que cada vez que nos encontramos en circunstancias amargas, y estamos amargos en nuestro ser, necesitamos derramar nuestra alma junto con nuestro corazón delante del Señor y ser reales, ser honestos a Él. Tal oración produce los vencedores. Y tal oración traen el rey con el reino. Así que cuando lleguemos a las aguas amargas, tenemos que comprender que Dios nos está motivando secreta y soberanamente a orar de manera desesperada, no solo por nuestra sanidad y nuestra ayuda, sino para que se produzcan nazareos vencedores, quienes cooperarán con Él para introducir al Rey con su reino. Cuando el nombre de Dios se exalte en toda la tierra y el reinado del mundo pase, entonces el reino de nuestro Señor y de su Cristo vendrá y Él reinará por los siglos de los siglos. Todo eso lo produjo Ana. Estaba todo estancado. Vean el peso de esa oración. Toda la carga del sacerdocio que Dios instauró desde Adán hasta que se movió completamente. Todo se detuvo. Todo lo que había era muerte. Estaba todo detenido. Esa fue la pequeña brecha que Dios utilizó. Para eso Ana hizo voto diciendo en 1 Samuel 1:11, oh Jehová de los ejércitos,
si miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que podemos decir que el origen de Samuel fue el resultado del Dios que induce y provoca la oración de Ana. Así que después de una oración como la que ofreció Ana, Dios la escuchó, Dios armonizó con ella, porque facilitaba su deseo y su propósito. Así que Dios actuó inmediatamente con la oración de Ana y Ana quedó embarazada de Samuel. La oración de Ana fue un eco del deseo del corazón de Dios. Esta fue la cooperación humana con el mover divino para que la economía eterna de Dios fuese llevada a cabo. Dios podía motivar a Ana por ser ella una persona que era uno con él en la línea de la vida. Si no, no podía. Su corazón estaba abierto a Dios. Entonces, siempre y cuando Dios se encuentre y cuente con una persona así, Él podrá avanzar sobre la tierra. Nuestra oración: Señor, haznos con un corazón que tú puedas avanzar sobre la tierra. Dios necesita la cooperación del hombre. La oración de Ana fue la respuesta de la carga de Dios, de que Dios necesita que el hombre coopere con él para él poder llevar a cabo su economía. Dios se encarna y ahora Él está en nuestro espíritu y necesitamos armonizar con Él. Así que la tierra fue usurpada completamente por el enemigo. Toda la humanidad entró en esa dimensión de muerte. Se quedó sin representantes. Así que Dios no tenía a nadie en ese momento. Y la tierra fue usurpada por el enemigo. Toda la humanidad entró en esa muerte. Dios se quedó sin representantes. ¿Y quién apareció? Apareció Ana. Y por la carga de Ana, Dios pudo producir un nazareo que se entregara exclusivamente al cumplimiento del deseo de Dios. Dios contestó la oración de Ana con el objetivo de ¿qué? De producir un nazareo que se entregara exclusivamente al cumplimiento de su deseo. Así que Ana lo ofrece a Jehová y dice: por este niño, en Samuel 1:27, por este niño oraba y Jehová me concedió lo que le pedí. Y el 28, yo pues lo he dado en préstamo. Esa expresión es muy interesante. Yo lo he dado en préstamo a Jehová. Todos los días que viva será prestado a Jehová. Y él adoró allí a Jehová. Luego, más o menos a la edad de 2 o 3 años, fue ofrecido a Jehová por su madre en cumplimiento del voto que ella había hecho a Dios. Así que definitivamente para Ana como madre, y después de haberlo orado tanto, desprenderse de su hijo no pudo haber sido algo sencillo. Pero Ana cumplió su voto y ofreció a Samuel a Dios. Sobre este tema de que Ana lo dio a préstamo, hay dos puntos importantes aquí. Espiritualmente, Dios no tenía nada. Espiritualmente, Dios no había nadie en la tierra que le representara y con quien él pudiera comunicarse, ni que orara apropiadamente a él. Así que el préstamo de Ana a Dios lo recibió con mucho amor, porque él no tenía nada. Pero por otro lado, todo lo que tenemos y somos es de Dios. Pero Ana también aquí está puntualizando: Señor, yo te lo ofrezco, es tuyo, a tu servicio, pero él sigue siendo mi hijito.
yo lo voy a cuidar. Yo voy a seguir orando por él. Así que yo soy la mamá y tú eres su Dios. Así que hacemos ese negocio. Dios no tuvo problema ninguno con eso, ni protestó Dios. ¿Por qué? Porque él se entregó completamente a Dios y de seguro hasta que ella falleció estuvo intercediendo, velando y cuidando por su hijo. Maravilloso. Así que el resultado del servicio de Ana en ser uno con el deseo de Dios y surgir un hombre que cambia la era y restaura la autoridad de Dios en toda la tierra. Y ahora terminamos. Samuel entra a restaurar todos los servicios que estaban completamente caídos. Por eso esta oración de Ana es tan poderosa, porque es que encarrila completamente el mover de Dios en la tierra. Así que hay 5 categorías de servicio que fueron restauradas en Samuel. Primero, él fue un nazareo consagrado a Dios, con el fin absoluto de que Dios cumpliera su economía. Estaba el nazareato, pero que Dios lo aceptara Samuel. Así que él sirvió como un nazareo que había sido consagrado a Dios con el único fin de que Dios cumpliera su economía. Él fue voluntario a ese servicio. Y ese voto nazareo lo inició su madre, pero él lo completó con su vida. Luego se activa apropiadamente el ministerio sacerdotal. Y este fue un caso interesante porque Samuel fue un sacerdote no por nacimiento, sino porque Dios lo levantó de manera específica. Dios dice en el 2:35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Dios lo hizo sacerdote. Punto. Y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Hablando de Samuel. Esto indica que Samuel sería un fiel sacerdote que actuaría en nombre de Dios y que incluso asignaría y nombraría reyes que establecieran el gobierno divino. Él fue quien designó y ungió a David. Así que con esto podemos ver cuán elevadas e importantes llegaron a ser las capacidades y funciones de Samuel. Así que él, en cierta medida, sustituyó el sacerdocio arónico y estableció un nuevo sacerdocio. También se restauró el ministerio profético. Samuel no solo ministró o sirvió en calidad de sacerdote, sino también como profeta. Como sacerdote, ungió al rey, pero como profeta, él era el consejero del rey. Como profeta, él comunicaba la palabra de Dios. Ya no era una enseñanza fría, no, él transmitía el hablar de Dios. Luego restaura la posición de juez. El sacerdote sirve a Dios, el profeta habla por Dios, pero el juez implementaba la administración gubernamental. Así que podemos decir que Samuel ocupó en la tierra la posición de Dios, es decir, representó a Dios en la tierra en todas las funciones. Así que él fue nazareo, sacerdote, profeta, juez. Así que en la vida de la iglesia hoy, el Señor también quiere que nos movamos en esas funciones. Hoy en el recobro del Señor tenemos también el oficio de sacerdote, el oficio de profeta y también reyes juntamente con el Señor. Claro, el rey es Cristo, el profeta es Cristo y el sacerdote es Cristo en nosotros, operando en nosotros, para su economía y para su propósito. Y como último, al igual que su madre, vino a ser un hombre de oración. Samuel ministró como hombre de oración. Él ora por los escogidos de Dios, los hijos de Israel,
Samuel oró para que los hijos de Israel fueran preservados en el camino de Dios, que fueran uno con Él, que no cayeran en el lazo de los ídolos paganos, sino que disfrutaran a Dios como Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. 1 Samuel 7:12. Por medio de Samuel y todas sus funciones se estableció el orden. Fueron derrotados, los filisteos fueron sometidos. Esta era la situación existente cuando Dios mandó a Samuel a que ungiera a David como rey. Le dejó la casa en orden, completamente en orden a David. Así que Samuel presenta a David, Dios, sabemos la historia, Dios le dice, ese es. Y David viene a ser el descendiente de Cristo. Así que la oración de Ana abrió la puerta para que Cristo llegara. Ese fue el resultado de una oración afinada junto con el propósito de Dios. Espero que valoren este mensaje y vean lo grande y maravilloso de esta función, de esta humilde mujer que puso el andamiaje adecuado para que Cristo llegara. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Permítenos ir adelante. Queremos ser aquellos que oran conforme a tu deseo, que oran conforme a tu carga. Sálvanos, Señor, de estar pendientes solamente de nuestras cosas, no estar afinados con tu espíritu. Señor, llévanos a vivir en tal armonía contigo. Gracias, Señor. Amén.